Perfecto. Bueno, como les decía, antes que nada, muchas gracias al Colegio de Ingenieros, al Instituto Boliviano del Cemento y del Hormigón, en persona de Marcelo Alfaro, que me extendieron esta invitación para compartirles un poco sobre unas experiencias que hemos venido teniendo en Colombia y algunos países en los que la compañía para la que yo trabajo hemos tenido la oportunidad de participar en desarrollo de infraestructura vial, en el que hemos implementado tecnologías de estabilización o mejoramiento de los materiales existentes o materiales locales con cemento. Quiero compartirles un poco lo que ha sido esa experiencia y lo que hemos identificado desde nuestro cuerpo de asesoría técnica, nuestro equipo de asesoría técnica, de la mano de las entidades regulatorias locales y de los expertos pues, en el país. Y esto ha sido un tema pues, que, como indicábamos en el comité de pavimentos de la FIP, hemos venido validando como una alternativa que nos permitiera el desarrollo sostenible en las vías, sobre todo en los países latinoamericanos, donde hay una falencia enorme en desarrollo de infraestructura vial. Básicamente, y esta situación es una situación que se presenta solo en Colombia. Lo que hemos venido sintiendo a lo largo de los últimos años, todos quienes hemos participado en la construcción o en la formulación de proyectos carreteros, ha sido que los países, las autoridades locales, las autoridades de gobierno de cada una de los países de Latinoamérica han venido rigidizando la normatividad y han venido rigidizando esa accesibilidad a las fuentes de materiales. Y ello tiene una razón, y es que efectivamente la construcción de carreteras, como toda obra civil, genera un impacto ambiental por esa explotación de recursos naturales no renovables. Y eso es lo que ha hecho esa restricción y ese cada vez mayor rigor en el otorgamiento de permisos o de concesiones de explotación de materiales, lo que termina generando es que cada vez estamos encontrando en los proyectos carreteros que los materiales de base, subbase, o los materiales utilizados para la losa de concreto, para el mismo asfalto, la misma capa asfáltica, tienen que transportarse unas mayores distancias, y finalmente esos transportes empiezan a generar una alta incidencia en los costos directos del proyecto. Como les decía, pues en este pequeño recuento, eso finalmente se da es por esa restricción a la explotación de las fuentes de materiales. Y esto sumado a algo que todos los países, y sobre todo nosotros los latinoamericanos, hemos venido transformando la manera en que estamos pensando la infraestructura. Para nosotros las concesiones o la infraestructura de largo alcance, una infraestructura competitiva, no era vista como algo más allá de pavimentar una vía y esperar que durara 5 o 7 años. La realidad es que ya los países, cuando quieren fortalecer su competitividad, cuando quieren pensar en competirle a los países vecinos en temas de comercio, cuando quieren reducir los costos de producción de transporte y los costos de operación de la carga carretera, pues lo primero que hay que pensar es en una infraestructura más acorde a ello. Entonces empezamos por subir las velocidades de circulación en las carreteras, empezamos a mirar dobles calzadas, empezamos a focalizarnos más que en trazar vías, siguiendo una línea de ceros, que fue lo que se hizo hace 50, 100 años, en el siglo pasado, que era la forma fácil de construir carreteras, porque no hacíamos movimiento de tierra, sino que nos íbamos por la línea de cero y por ahí mismo regresábamos. Por eso a lo que nos llevaba era vías de una geometría bastante compleja, en unas topografías tan complejas como las tenemos en Bolivia, en Colombia, en Perú y en otros países, que al final lo que terminábamos teniendo eran unas velocidades de operación inferiores a 40, 30 kilómetros por hora. Eso finalmente son costos o hay ineficiencia en el transporte, y eso es una de esas barreras que se tienen que traspasar. Pero además de tener una infraestructura que permita conectar de manera rápida, económica y segura, tenemos que pensar en infraestructura de pavimento. Hay que pensar en sobre qué van a circular los vehículos que transitan por una doble calzada. Y ahí es donde para nadie es un secreto que
diseñar un pavimento de concreto para 10 años no es rentable, porque la diferencia entre un pavimento diseñado para el tránsito que circula por 10 años con el pavimento, con el tránsito que va a circular por 20 años, la diferencia máximo será 1 o 2 centímetros. Y la diferencia entre el pavimento diseñado para 20 años y el pavimento diseñado para 40 años va a ser 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y si lo proyectamos a 60 años, posiblemente va a ser medio centímetro. Es decir, que cuando pensamos en infraestructura competitiva, hacer un diseño de un pavimento, el principal o la alternativa que más viable se conecta con esa infraestructura de larga duración es el pavimento de concreto. ¿Qué le sucede a una estructura asfáltica? La estructura asfáltica como tal funciona bien, digamos que el asfalto se comporta bien. Pero ¿qué es lo que le sucede al asfalto? El asfalto generalmente en nuestros países y en el mundo entero se apoya sobre subestructuras granulares que no tienen ningún tipo de ligazón, sobre una base granular, subbase granular, contra unos materiales que sí tienen una clasificación, una granulometría ajustada a unas bandas, pero que no tiene un agente aglomerante que permita darle una mayor estabilidad en el tiempo, una mayor durabilidad, que lo que nos está sucediendo siempre es que en los que somos países tropicales o en los países donde hay lluvias, pues cuando llegan las lluvias, si no tenemos adecuadamente dotada de drenajes esa infraestructura, esa agua va a saturar los poros de esa subestructura, lo que hace que la durabilidad de la rodadura que se le había aplicado a ese pavimento se descienda. Entonces, por eso, cuando comparamos una estructura diseñada a 20 años, en concreto, una estructura diseñada a 20 años en asfalto, con subestructura granular cruda, por llamar así, o sin ningún agente estabilizante, el concreto siempre va a ser la mejor opción. Y empiezan a haber entonces alternativas para uno pensar cómo darle durabilidad o un mejor desempeño. Puede ser a una rodadura asfáltica o puede ser a la misma rodadura en concreto, a las mismas losas de concreto. Y ahí es donde empezamos a encontrar alternativas como los materiales granulares tratados con cemento. Digamos, les voy a compartir este video, me confirman si Estamos transformando la infraestructura de Colombia con soluciones sostenibles. El 70% de la red vial en Colombia está compuesta por vías terciarias. De estas, solo el 6% están pavimentadas. Pero hay una solución. Nuestra experiencia en materiales cementantes, un amplio conocimiento técnico y el entendimiento de las necesidades de conexión vial entre las comunidades nos ha permitido incorporar una tecnología para crear el camino más firme para el desarrollo del país. Las estabilizaciones con cemento y cal, una tecnología sostenible. Ambiental, porque utiliza el suelo in situ, reduciendo la explotación de material de cantera, su transporte y la disposición de los materiales existentes en la traza de la vía, mejorando el desempeño de los pavimentos gracias a la acción del cemento y la cal, lo que alarga su vida útil, reduciendo sus mantenimientos. Transformamos los suelos incrementando sus propiedades físicas y mecánicas, optimizando además el espesor de las estructuras de pavimento. Una tecnología adaptable a cualquier condición climática, topografía o nivel de exigencia de tránsito. Estas estabilizaciones con cemento y cal son también una tecnología económica. Con lo que cuesta construir 1 kilómetro en tecnologías convencionales, se pueden llegar a hacer hasta 3 kilómetros de vías con esta alternativa, porque reduce los costos por efectos de acarreo desde las fuentes de materiales, la necesidad de compra de materiales de cantera y los costos de disposición de materiales inertes en depósitos. Además, genera menores costos de mantenimiento gracias a la mayor durabilidad de la rodadura y a su buen desempeño a fatiga. Esto significa mayor eficiencia constructiva. Todo esto se traduce en un mayor beneficio-costo respecto a tecnologías convencionales. Lo más importante de las estabilizaciones con cemento y cal es que son una tecnología social. Con nuestro trabajo, las comunidades se han beneficiado al tener mejores vías de acceso,
generando empleo para su construcción, dinamizando su economía, reduciendo los costos y tiempos de transporte, agilizando procesos de distribución de mercancías y bienes, lo que se traduce a más ganancias, y facilitando el acceso a servicios tan fundamentales como la salud y la educación. Estas tecnologías han sido usadas en el mundo desde hace más de 100 años con excelentes resultados. En Colombia cuentan con un amplio respaldo normativo y técnico, siendo esta la mejor opción estructural para soportar las diferentes capas de rodadura, utilizando una gran variedad de equipos asequibles y ampliamente versátiles para adaptarse a toda la geografía nacional. A hoy hemos ejecutado miles de kilómetros de vías con suelo cemento y suelo cal en Colombia, que han demostrado que se pueden tener vías de alta calidad a costos inferiores y con un menor impacto ambiental en su construcción. No solo conectamos comunidades, también conectamos los negocios, las familias, el desarrollo y el futuro de un país que mueve progreso por sus vías. Digamos que entonces les quise transmitir y compartir este anterior video porque digamos, ahí sintetizamos un poco lo que ha sido algo de esa experiencia en Colombia. Como decía el video, las estabilizaciones con cemento, suelo cemento, bases tratadas con cemento, como quiera que lo llamemos en los diferentes países, digamos que tiene un mismo fondo, y ese fondo lo que busca es cómo aprovechamos los materiales locales a partir de la incorporación de cemento. Cómo logro transformar el suelo a partir de la incorporación de cemento. Y esa transformación del suelo, como lo veíamos ahí, y vamos a tocar un poco más a fondo a continuación, ¿qué le sucede a un suelo cuando yo le incorporo cemento? Sí, ¿qué maneras hay de tener un suelo bueno? Un suelo bueno, entre comillas, para un pavimento es una base granular. ¿Qué es una base granular? Es un ajuste granulométrico de unos materiales de cierto tamaño, cierta dureza, ciertas características geométricas, de forma tal que se logre una compacidad granulométrica y que sea capaz de recibir y transferir en la subrasante las cargas de una manera adecuada. Eso es una estabilización física de suelos a partir de una compacidad granulométrica. Pero ¿qué sucede cuando estamos en una zona en la que no tenemos la granulometría o el tamaño de los agregados para lograr esa definición o esa especificación de una base granular o de una subbase granular? Y eso nos viene pasando en muchos proyectos en nuestro país, y sé que le pasa a todos los países, y es que si nosotros estamos haciendo una pavimentación y encontramos que hay una fuente de materiales a 20 kilómetros, pero el material que hay en esa fuente de materiales no cumple para hacer base granular ni una subbase granular, pues lo más normal es que se descarte y tenemos que empezar a buscar otras fuentes de materiales que posiblemente van a estar más alejadas. Pues algo de lo que nosotros hemos venido trabajando desde digamos, la entidad del Estado que regula las vías del país, que se llama el INVÍAS, el Instituto Nacional de Vías, es que los suelos no pueden ser descartados porque sí, y hay que evaluarlos según su desempeño. Eso quiere decir que un material que no cumple para hacer base granular o que no cumple para hacer subbase granular puede ser transformado en un material con unas capacidades estructurales similares o superiores a las de una base o una subbase granular. Es más, históricamente, yo no sé cómo le llamarán en Bolivia, pero las administraciones municipales, las alcaldías de los pequeños municipios, Colombia tiene alrededor de 1.100 municipios, somos 32 departamentos, pero generalmente las vías municipales son vías en el 90% del país, 95% del país, son vías en condiciones precarias y son municipios que no tienen un alto presupuesto para destinarle recursos para mantener pavimentadas todas sus vías. Entonces, lo que nos encontramos año a año en más del 90% de los municipios del país es que cuando llega la temporada de lluvias, que mínimo es 2 veces al año, después de esa temporada de lluvias, las vías están destrozadas. Lo que tienen que hacer los alcaldes o los administradores de ese gobierno es que tienen que mandar a descargar un material tipo afirmado, un material que no alcanza a ser una base, una subbase granular, un material de menor especificación, porque es lo que económicamente o a lo que económicamente pueden acceder,
Y con esos materiales lo que hacen es que le van haciendo un paliativo a la vía, van tapando los huecos. Pero eso ha pasado durante 50, 100 años. Es decir, llevamos 50 o 100 años en que las alcaldías, las administraciones municipales de más del 95% de los municipios del país le han echado afirmado a esas vías. Y ese afirmado se puede estabilizar. Es decir, ese material afirmado es un material en la mayoría de casos muy fino, con un pasado-cientos elevado, a veces muy plástico, pero que tiene una estructura grueso granular que uno podría explotar y que uno podría transformar ese material que hay ahí en un material que sea capaz de tener una rigidez o un aporte estructural suficiente para un pavimento futuro. Y ahí es donde partimos, o es el punto de partida de nuestra conversación, y es, oiga, lo que tenemos que hacer es aprovechar en esos municipios de escasos recursos, es ir a aprovechar ese material que históricamente hemos ido depositando. Es ir a tomar esos suelos, esos afirmados, cribados, caliches, como quiera que lo llamemos en los diferentes países de la región. Habrá que evaluar ese suelo, entender qué granulometría tenemos, qué pasado-cientos tenemos, qué índice de plasticidad tenemos. Habrá que hacerle sus límites de Atterberg, habrá que encontrar qué pH tiene, para entender con esa clasificación del suelo, cómo lo voy a estabilizar. Si lo estabilizo con cemento, si es con cemento, si es con el 2 o con el 7, si tengo que echarle una cal viva o una cal hidratada para bajar la plasticidad. Todo eso finalmente nos lo dará los estudios previos o el análisis de ingeniería de laboratorio de ese suelo que queremos transformar y que queremos volver un suelo de muy buenas capacidades. Entonces, eso a lo primero a lo que nos lleva es que los suelos no se deben desechar, a excepción de que tengan materia orgánica, que ahí sí incluso lo pongo en la diapositiva. Lo que sucede con la materia orgánica, con el cemento, ustedes, y creo que lo habrán visto a lo largo de su vida profesional, es que cuando el cemento entra en contacto con materia orgánica, pues simplemente se inhibe la reacción del cemento, es decir, el cemento no reacciona, le da dificultad reaccionar. Entonces, si yo voy a ir a estabilizar un suelo, lo primero que tengo que ver es que ese suelo no sobrepase ciertas tolerancias de materia orgánica. Porque si la sobrepasa, lo que me va a suceder es que voy a tenerle que echar tanto cemento a ese suelo que no va a ser viable económicamente esa estabilización o que su desempeño no va a ser el adecuado. Pero de ahí hacia el otro lado, todos los demás suelos son tratables, son estabilizables. ¿Una arcilla se puede estabilizar? Sí, se puede estabilizar. No con cemento, porque la superficie específica de una arcilla es tan alta que demandaría una cuantía de cemento exageradamente alta, entonces sería inviable económicamente. ¿Qué haría uno para estabilizar un suelo que tenga contenido de arcillas? Lo primero que hay que hacer es una estabilización con cal, ojalá una cal viva, y la cal viva lo que hace es que va a tomar ese suelo, le va a cambiar su índice de plasticidad, le va a cambiar su pH y le va a cambiar su granulometría. Y después de unas 6 horas, 24 horas, ojalá, se entra a hacer la estabilización con cemento. Entonces ya el cemento no está estabilizando la arcilla, el cemento está estabilizando un suelo con una granulometría diferente y con un índice de plasticidad diferente. Y eso nos lleva a que ya no tendríamos que elevar las cuantías de cemento, sino que serían unas cuantías de cemento menores. ¿Qué encontramos entonces en el suelo cemento? ¿Y por qué decimos que el suelo cemento es una solución eficiente? Cuando nosotros evaluamos las tecnologías para intervención de la red vial terciaria o vías campesinas, como las llamamos en nuestro país, digamos que los evaluamos a la luz de 5 ópticas. Lo primero es que tiene que ser económica. Los municipios no tienen recursos ilimitados y todo lo contrario, generalmente tienen recursos muy limitados. Entonces lo que hay que hacer es que con el poco recurso que se tiene que lograr un alcance bastante alto. Lo segundo es que sea construible, no es que sea una súper buena tecnología económica, pero que tengo que ir a comprar equipos o traer personal especializado de afuera del municipio, que tengo que contratar a una multinacional para que lo haga, porque si no, no soy capaz de hacerlo. No, esto es fácilmente construible con los equipos convencionales. No hay que entrar a hacer grandes inversiones más allá de un equipo que nos garantice que se pueda hacer ese mezclado homogéneo del suelo con el cemento, del cemento con ese suelo a tratar, bien sea granular, bien sea fino, hay que buscar un equipo adecuado, que sea durable,
Es decir, que lo que hagamos dure y que dure más de lo que convencionalmente hacíamos, que dure más que las estructuras granulares crudas. Y lo cumple. Digamos que todas las que vamos viendo, le fuimos poniendo como ese pick list de si la cumplía o no la cumplía. Que sea progresiva, y que sea progresivo es un poco lo que la metodología de los franceses, y es que yo hoy pavimento, pero cada año le pongo una pulgada a mi pavimento, y finalmente estoy teniendo una superestructura de pavimento. En el caso de las estabilizaciones, yo puedo hacerla progresiva, claro que sí. Yo estabilizo, le pongo una rodadura, pero si empiezo a ver que el tránsito se me incrementa, pues cambio la rodadura y le incremento la rodadura si es en asfalto, o simplemente le pongo una losa de concreto y así adecué una estructura que estaba pensada para un tránsito X, la puedo adecuar para llevarla a un tránsito de Y que es superior al tránsito de X. Y por último, que sea sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, nos enfocamos en, oiga, lo primero es que bajemos la explotación de las fuentes de materiales. Bien sea fuentes de materiales por arrastre, en fuentes aluviales, o en canteras de explotación de peña. Hay que bajar esa explotación. Lo segundo es que reduzcamos el transporte de los materiales. Y lo tercero es que logremos estructuras más durables que eliminen esa intervención recurrente de las vías que se está llevando el presupuesto y se está llevando los recursos naturales. Y eso, digamos, cuando hablamos bajo esas 5 ópticas, pues al final las estabilizaciones con cemento o el suelo cemento o el material granular tratado con cemento, como quiera que lo llamemos, las cumple. Entonces tenemos un bajo impacto ambiental, tenemos mayor capacidad estructural. Enseguida tengo una pequeña gráfica que nos muestra el por qué. Menor sensibilidad a los efectos del agua. Digamos que, ¿qué sucede si ustedes toman un suelo, el diafirmado, perdónenme por el término, no sé si en Bolivia se llamará igual, pero el afirmado que hay en las vías terciarias del país, en alguna de las vías terciarias. Si ustedes toman ese suelo y lo compactan, posiblemente cuando se saque de la camisa, pues el suelo se va a desmoronar, posiblemente. Y cuando llegan y lo saturan o lo intentan mojar, ese suelo va a succionar y se va a saturar y va a ir saturando los poros. Entonces hay mayor sensibilidad al agua. Cuando yo le incorporo cemento, digamos que empiezo a cambiar 2 cosas. Primero, ¿qué hace el cemento en el suelo? El cemento en el suelo hace lo mismo que hace el cemento en el agregado y en la arena. Abraza las partículas de suelo y con los cristales que genera el cemento, agarra esas partículas de suelo. Es decir, que cuando yo le incorporo cemento a esos suelos que quiero estabilizar, les estoy dando resistencia. Y si les estoy dando resistencia, pues les estoy dando un módulo de elasticidad. Y si tienen módulo de elasticidad, lo que hacemos es que reducimos ese coeficiente de Poisson. Eso al final lo que nos lleva es que cuando ya voy yo a modelar en un diseño mecanicista de pavimentos, yo ya no me estoy enfrentando a un suelo que tiene un módulo de elasticidad un poco más bajo y un coeficiente de Poisson un poco más alto, sino que me estoy enfrentando a un suelo que tiene un módulo de elasticidad un poco más alto y un coeficiente de Poisson más bajo. Es decir, un suelo que se deja deformar menos, un suelo que está en capacidad de soportar mejor las cargas, un suelo que va a ser capaz de redistribuir esas cargas en áreas mayores en esa subrasante, de tal forma que logro hacer estructuras más eficientes en espesor, en costos o con mayor durabilidad. Y ese suelo, si yo amaso una bola de ese suelo y lo sumerjo y lo seco y lo someto a ciclos de humedecimiento y secado, pues lo más probable es que ese suelo se me va a ir desmoronando y digamos, se va a deteriorar más rápidamente. Pero si ese suelo, cuando yo lo incorporo cemento, lo someto a los mismos ciclos de humedecimiento y secado, lo más probable es que el suelo que tenía el cemento como agente ligante no va a sufrir los efectos que sufre el suelo que no tiene ligante. Eso nos lleva a que nos permite una menor sensibilidad al agua, una menor sensibilidad a la saturación de poros, nos lleva a una mayor durabilidad de esa estructura de pavimento, gracias a esa mejor subestructura. Entonces al final logramos tener estructuras más durables de mejor desempeño. Esto es un poco, y digamos, cuando uno mira cómo diseñan los países de Centroamérica para abajo, pues generalmente diseñamos con los métodos estadounidenses, es decir, diseñamos o por el método ASTO, o por el método del Instituto del Asfalto, o por el método de la PCA, el caso de los pavimentos de concreto. Y al final, digamos, estos métodos y los métodos mecanicistas
están considerando unas propiedades del suelo. Entonces, cuando uno diseña por el método del ASTO, finalmente en ese número estructural, uno empieza a hablar de unos coeficientes estructurales. Y esos coeficientes estructurales, pues sabemos que van a variar dependiendo de si es una subbase granular, si es una base granular, si es un concreto asfáltico, si es un suelo cemento, si es una gravacemento, si es un CCR. Entonces, eso va a variar. Obviamente, cuando uno se enmarca en los ábacos y en los nomogramas de la ASTO, ahí se establece un coeficiente estructural para las estabilizaciones con cemento. Pero siempre entra la duda y ese coeficiente estructural, ¿para qué resistencia a la compresión inconfinada aplica? Y no es lo mismo el coeficiente estructural de un material tratado con cemento que me dé una resistencia de 2 megapascales a 7 días, que un material tratado con cemento que me dé una resistencia de 5 megapascales a 7 días. Obviamente, el que tiene una resistencia mayor debería tener un mayor módulo y debería tener un mayor coeficiente estructural. Entonces, eso lo que nos lleva es que no hay que enmarcar el material en un coeficiente estructural. Hay que encontrar el coeficiente estructural que le aplique al desempeño particular de ese suelo. Y, digamos, cuando uno entra a hablar, o uno entra a ver, oiga, generalmente, perdónenme, yo rayo acá como con la pluma, cuando uno generalmente diseña el pavimento, claro, entonces tenemos unas bases granulares, y una base granular es un material cuyo módulo está entre 1000 y 3500 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero ya cuando hablamos de un material tratado con cemento, bien sea una base o bien sea un suelo cemento, dependiendo, y ese es el que depende, podrá variar entre 35.000 y 70.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, entre 3.500 y 7.000 megapascales. Entonces, dependerá de la cantidad de cemento que lleve, dependerá del tipo de suelo. Si no va a ser lo mismo el módulo de un suelo limoso, fino granular, con una estructura muy fina, que el módulo de incluso una base granular a la que le adicionemos cemento. Si yo le adiciono cemento a una base granular, vamos a encontrar dos cosas. Primero, que necesito muy poco cemento para lograr muy buenos resultados. Con un 2%, 3% máximo, logramos resistencias 3, 4, 5 megapascales a 7 días. Obviamente variará según cada país, pero es fácil encontrar buenas resistencias cuando le adiciono porcentajes muy bajos a materiales tipo subbase granular y base granular. ¿Y por qué? Porque la subbase granular y la base granular tienen una particularidad, y es que tienen un PASA 200 bajo y tienen un índice de plasticidad bajo. Entonces, el módulo que yo logro cuando le adiciono cemento a una base granular o a una subbase granular es muy elevado, con muy poco cemento. Pero si yo me voy a un suelo fino granular, un suelo limoso, que tiene un PASA 200 mucho más elevado, que tiene un índice de plasticidad mucho más elevado, posiblemente el módulo va a ser mucho menor y voy a tener que adicionar el 6, 7, 8, 9, 10% que empezamos a tocar la barrera de esos suelos que ya son ineficientes para estabilizar solo con cemento. Entonces, esos rangos van a variar. A lo que quiero llegar yo es que no hay suelos malos o que se deban desechar. Cuando encontramos en esas condiciones en los proyectos, tenemos que darnos la oportunidad en los proyectos y al suelo de entender qué le sucede a ese suelo cuando le incorporo cemento. Y si desde la validación previa del suelo yo encuentro que tiene unas condiciones muy especiales y que tiende a ser un suelo tipo arcilloso, pues deberíamos hacer un tratamiento previo antes de incorporar el cemento para hacer eficiente esa estabilización. Básicamente lo que uno logra en un suelo es que imagínense la estabilización como una losa semirrígida que hace un pavimento de concreto. Y creo que de pronto con Marcelo y en todas las conferencias que se han dado, cuando uno se enfrenta a un pavimento asfáltico, generalmente uno encuentra un bulbo de distribución de presiones que se va muy profundo y tiene un área de contacto baja. ¿Por qué? Porque la estructura asfáltica no distribuye esfuerzos en áreas grandes, distribuye esfuerzos en áreas pequeñas, por eso necesitamos una mayor profundidad para que las presiones que lleguen a la subrasante no nos hagan daño. Cuando hablamos de una estabilización con cemento, de un material granular tratado con cemento, como le dimos un mayor módulo de rigidez, un módulo de elasticidad, perdón, una mayor rigidez, pues finalmente terminamos creando una especie de losa, un material semirrígido, que lo que va a hacer es que esa carga
que transmite la rueda del vehículo, perdón, la distribuye en áreas mayores. Eso es lo que nos lleva, es a esto que vemos. Perdónenme. Es decir, si yo tengo unas cargas de compresión, y si yo tengo unas tensiones en las caras inferiores de las capas, lo que me estoy encontrando, o lo que me debo encontrar yo, es que la distribución de presiones, que creo que esta línea se me movió, me va a suceder esto. Es decir, en compresión, lo que sucede es que cuando yo tengo una capa estabilizada con cemento, yo logro una mayor área de contacto, de forma tal que a esta subrasante que está acá, me van a llegar unas presiones mucho menores. Es decir, yo logro tener estructuras más esbeltas para llegar con unas cargas inferiores a esta subrasante. Eso desde el punto de vista de compresión. Ahora, desde la tensión, generalmente lo que tenemos en las capas es que, no sé, voy a tratar de pintarlo acá a mano alzada. Si yo tengo estas dos capas, si yo tengo que esta es mi capa de concreto asfáltico, generalmente el concreto asfáltico trabaja con presión del eje medio hacia arriba, pero trabaja tracción del eje medio hacia abajo, que es un poco lo que aparece acá. Esta parte de arriba de la capa de concreto asfáltico va a trabajar a compresión y esta parte de abajo va a trabajar a tracción. Cuando yo logro hacer una estabilización y generar un trabajo ligado, lo que podemos encontrar es que ya las capas de rodadura van a trabajar en su mayoría a compresión, lo que nos permite alargar su desempeño y bajar su fatiga a largo plazo. Y eso nos puede llevar también a lograr esa mayor durabilidad en las estructuras de pavimento asfáltico. Ahora, ¿qué pasa en una losa de concreto si yo hago la estabilización? Porque aquí un poco la gráfica y este modelo de Boussinesq está muy explicado para un asfalto. En concreto es básicamente lo mismo. ¿Qué hago yo? Estoy encontrando, cuando yo diseño un pavimento de concreto, lo diseño según ese módulo de reacción de la subrasante. Y el módulo de reacción de la subrasante con lo que le ponga arriba. Es decir, si yo hago una estabilización, debería ser el módulo de reacción compuesto de la subrasante. Entonces, cuando yo entro a mejorar ese módulo de reacción y a tener un módulo mucho mayor, posiblemente logre reducir espesores. Posiblemente también esa reducción de espesores en una losa de concreto no es tan sensible como la reducción de espesores de una losa de asfalto, pero nos puede favorecer, sobre todo cuando tenemos tránsitos muy elevados. Generalmente cuando uno diseña pavimentos de concreto, o generalmente no, siempre que uno diseña pavimentos de concreto, los modelos de deterioro de pavimentos de concreto se dan o por fatiga o por erosión. Cuando las cargas, cuando la frecuencia no es tan alta y las cargas son altas, generalmente esos pavimentos fallan por fatiga. Es decir, cuando tenemos, yo hago un símil, cuando tenemos vías de menos de 5 millones de ejes equivalentes, generalmente el factor detonante para el deterioro del pavimento es la fatiga, es decir, la carga en el eje. Y para carga en el eje, yo lo soluciono con espesor, con barras de transferencia de carga, con bermas, pero cuando yo tengo una vía de un tránsito exageradamente alto, vías de 20 millones de ejes equivalentes, 30 millones de ejes equivalentes, llega un momento en que la losa de concreto no es la que aporta para el desempeño de ese pavimento, no es la única que aporta, sino que tenemos que soportar o darle una mayor calidad al soporte. En esos casos, entra a ser favorable hacer estabilizaciones con cemento. ¿Por qué? Porque estoy favoreciendo para que esa estructura completa, pavimento y subestructura, se comporten mejor por erosión. La erosión, el modelo de deterioro por erosión, lo que significa es que la losa empezó a deflectarse tanto en las juntas que termina erodando y deformando excesivamente el soporte y se da el escalonamiento y posteriormente la ruptura de la losa. Cuando yo logro que esa subestructura sea un poco más rígida, logro mejorar ese desempeño por erosión. Y si a eso le metemos una base asfáltica que nos controle la erodabilidad de ese material tratado con cemento, pues disparamos la vida útil del pavimento. Esto es un poco lo que les decía, estamos hablando de cómo es la distribución de esfuerzos en un material no estabilizado, y aquí lo dice, que es lo convencional en un pavimento asfáltico con subestructuras granulares, y qué sucede con ese pavimento cuando le pongo una subestructura estabilizada con cemento. Esto es un poco
algunos de los proyectos que hemos hecho. Entonces, esto que ven acá era como veíamos el suelo ya estabilizado. Era un suelo tipo afirmado, tipo caliche, recebo, un suelo que no cumplía la granulometría para hacer una base o subbase granular, no cumplía el PASA 200, no cumplía el índice de plasticidad, pero aún así fue un suelo al que le hicimos su validación y le incorporamos una cuantía determinada de cemento. Esta es la estructura estabilizada. Posteriormente, a ese suelo le pusimos una rodadura de protección. Esta es una vía terciaria y en esa rodadura de protección le pusimos un tratamiento superficial doble. Una capa que no superaba los 2 centímetros. Es una moneda colombiana que tiene un diámetro más o menos de 2 centímetros a 2, sí, aproximadamente 3/4 de pulgadas debe tener esta moneda. Y eso tenía el espesor de la rodadura. Este proyecto lo hicimos el 16 de septiembre de 2016 y todavía está funcionando perfectamente. Digamos que en ese desempeño, creo que esto ya lo he dicho, lo repetiré simplemente como para recapitular eso que vemos. Logramos esa menor sensibilidad a la acción del agua, logramos menores deformaciones, por lo que hemos hablado, por lo que veíamos en las gráficas, por esa mayor rigidez, se tienen menores deformaciones, se tiene mejor desempeño. Por eso, entonces, como hay una menor sensibilidad al agua, se van a tener menos baches, se va a tener un mejor desempeño frente a las cargas, y por lo tanto se va a incrementar la durabilidad de las rodaduras asfálticas o de concreto, o incluso de adoquines de concreto. Se va a incrementar la durabilidad de la rodadura independiente de la rodadura que se ponga arriba. Es importante el diseño, y sobre todo en los pavimentos de concreto, la consideración de la rigidez del soporte. Alguna vez nos pasó en un proyecto local, y es que el diseñador estructural diseñó originalmente el pavimento de concreto de hormigón para tener un espaciamiento de juntas en unas condiciones definidas según un soporte en una base granular. Cuando llegaron a la obra, en la obra cambiaron la especificación, estabilizaron con cemento ese soporte y se aplicaron las losas de concreto con el mismo espaciamiento de juntas. Es decir, le incrementaron la rigidez al soporte, pero no se modificó el espaciamiento de las juntas. Y en pavimentos de concreto ahí hay que tener cuidado de ello, porque finalmente cuando yo apoyo un pavimento de concreto sobre una estructura no estabilizada, la estructura no estabilizada es deformable. Entonces cuando llegan los efectos de alabeo, esos efectos de alabeo de cierta manera le transmiten una deformación al soporte. Y si el soporte no está estabilizado, pues la absorbe. Pero cuando llega el alabeo y esa losa está soportada sobre una superficie semirrígida o más rígida que el material granular, lo que va a suceder es que no se va a absorber esa deformación del alabeo y se va a incrementar la flecha de la losa de concreto sobre el soporte. Eso a lo que nos lleva es que, o a lo que nos lleva en ese proyecto, es que identificamos que de 2.500 losas se habían fisurado 200 losas en todo el centro entre las dos juntas transversales. Cuando fuimos a hacer una evaluación de qué era lo que estaba sucediendo, porque el proyecto no se había sometido a cargas, es que había un alabeo tan alto que no estaba soportando su peso propio y nos tocó ir a partir esas losas para que no se deterioraran. Pero fue eso, que en su momento el diseñador estructural no consideró una mayor rigidez de ese soporte. Normativa, hay normativa, digamos que yo aquí hice referencia a algunas de Centroamérica, algunas mexicanas. En el caso del PG3 en España, en el caso de Colombia es la norma INVIAS del año 2013, actualmente está en proceso de actualización, ya están actualizadas o están en proceso de reglamentación, mejor dicho, donde ya se incorporan unas especificaciones por desempeño en todos esos materiales tratados con cemento. Es decir, y hago el recuento, esto no es una tecnología nueva, no es una tecnología sacada bajo el brazo, es una tecnología que lleva desde 1915 aproximadamente en el mundo y que hemos tenido muy buenas experiencias en nuestros países. Estos son como las diferentes pautas o etapas del proceso constructivo. Va desde la escarificación inicial del terreno, el retiro de los sobretamaños, una humectación previa para que no se genere mucha suspensión del polvo del cemento. Viene una pulverización inicial del suelo con el agua para impregnarlo y que quede superficialmente, que lo vamos llevando a esa humedad de compactación. Luego se da la distribución del cemento,
luego con un equipo, ojalá fuera un equipo rotor, que ahí era algo de lo que hablamos ahorita. Esto se puede construir con cualquier equipo. Nosotros hemos construido proyectos con una motoniveladora, con un vibrocompactador y con un carro tanque. Pero cuando yo me enfrento a suelos que son finos, que tienen un índice de plasticidad más alto, que tienen un PASA200 más alto, es ineficiente mezclar con este tipo de equipos. Y ahí es donde se vuelve fundamental traer una recicladora, un equipo que sea capaz en un tambor mezclador de pulverizar ese suelo con el cemento y de lograr una mezcla íntima. Luego viene una corrección por humedad. Cuando se da el mezclado, obviamente lo que hace el cemento en el suelo es que le roba la humedad. Y si le roba la humedad, pues no vamos a lograr llegar a nuestra densidad de compactación. Entonces, generalmente, en una estabilización, por cada porcentaje de cemento que se incorpora, se debe incorporar un 0.5% de humedad adicional a ese suelo, aproximadamente, y eso lo determinará ya un tramo de prueba previo al inicio de las actividades constructivas. Después de hacer esa corrección por humedad, se da una perfilación, una compactación final, un curado. Todo lo que tiene cemento se debe curar, todo lo que tiene cemento se fisura. Todo lo que tiene cemento se fisura, por eso el concreto tiene un refuerzo y se da el concreto reforzado. Simplemente hay que controlarlo. ¿Cómo se controla la fisuración en una estabilización? Controlando las cuantías de cemento, controlando el tipo de cemento, haciendo juntas de construcción o prefisuración en las estabilizaciones, pero no significa que si hay fisura va a fallar la estabilización, para nada. La fisura lo que nos muestra es simplemente una contracción, que es algo natural en todo aquello que lleve cemento. Después de hacer el curado, viene la aplicación de la rodadura y finalmente la apertura del tránsito. Estos son algunos comparativos que hemos venido haciendo en nuestro país. Generalmente aquí, no sé cómo se llamarán en Bolivia, los municipios hacen mucha placa huella, rieles de concreto, para pavimentar las vías vecinales, terciarias, campesinas. Eso es una alternativa, pero termina siendo una alternativa muy costosa. Si lo llevamos a dólares, estamos hablando en costos directos de unos $200.000 aproximadamente. Cuando comparamos y analizamos, esto se diseña por carga última como si fuera una cimentación. Cuando llevamos esas necesidades de ese tipo de vías de nuestro país, considerando un tránsito, un tipo de suelo, el costo de los insumos, cuánto vale el cemento, cuánto vale la cal, cuánto vale el agregado, los transportes, cuánto vale la mano de obra y qué tipo de equipos vamos a utilizar, y diseñamos los pavimentos, en el 90%, 95% de los casos encontramos que siempre la solución más eficiente para ese tipo de vías es hacer una estabilización y poner una rodadura o en asfalto o en concreto. ¿Cuándo en asfalto? Cuando el tránsito es bajo, pero nos hemos encontrado que incluso podemos hacer vías más económicas que esta, haciendo una estabilización y poniendo una rodadura en concreto o en hormigón, como lo llaman ustedes. En generación de mano de obra, digamos que el análisis que hemos hecho es que cuando hablamos de un suelo cemento, el suelo cemento es la tecnología que más mano de obra genera por cada $1.000 invertidos en el proyecto. Fundamental, y ¿por qué hablamos de sostenibilidad desde esta tecnología? Pues lo primero es que utilizamos el material disponible en la zona o disponible en la traza de la vía. Cuando no lo primero sería el que está disponible en la traza de la vía. Es decir, lo que está en la vía, yo miro si soy capaz de aprovecharlo. Si no soy capaz de aprovecharlo, miro qué hay cerca. Pero generalmente cuando construimos de la manera convencional en que estamos acostumbrados a construir carreteras, pues nos vamos a mirar cuál es la fuente de materiales más cercana que tenga una base o una subbase granular. Y eso ya nos mete unos kilómetros de acarreo que termina metiendo un costo directo elevado a los proyectos. Tenemos estructuras más eficientes, podemos lograr reducir esos espesores, inversiones de mayor duración y menores mantenimientos gracias a ese mejor desempeño. Estos son proyectos que hemos realizado porque esto no solamente es aplicable a vías terciarias. Nosotros en los diferentes países donde operamos tenemos proyectos de todo tipo. Y aquí voy a hacer un poco un barrido. Estos son proyectos que se hicieron en 1970 y que aún están vigentes. Es decir, aún permanece la estructura que se hizo en esa vía. Esto fue una estabilización con cemento hecha en Medellín, Antioquia. Y a esa estabilización posteriormente se le puso una losa de concreto. Este proyecto
Como les digo, se hizo entre el año 70 y 74, que es una de las principales avenidas de la segunda ciudad más importante del país. Miren el tipo de equipos que utilizaban, miren el tipo de suelo. Eso tiene una losa de concreto encima y todavía se desempeña adecuadamente. Esto es el norte del país, los límites con Venezuela. Digamos que este es Punta Gallinas, el punto más al norte de Colombia. Este es el Golfo de Maracaibo, aquí está el lago de Maracaibo y aquí ya está Venezuela. Aquí tenemos un estrecho y aquí ya está Venezuela. Esta zona, en el caso de Colombia, tiene una particularidad, es que estos son desiertos. En estos desiertos no hay ríos. No hay ríos, no hay montañas. No hay montañas, no hay ríos, no hay material granular. Entonces, la particularidad es que incluso en estos momentos estamos haciendo unos proyectos eólicos en estas zonas y nos estamos enfrentando a que los materiales granulares hay que transportarlos más o menos desde Valledupar. Estamos hablando de unos 150 kilómetros de acarreo. Hablar de un proyecto carretero en el que los agregados se tengan que transportar 150 kilómetros es básicamente sentenciar a muerte el proyecto. Esto se hizo, y digamos que aquí hemos hecho varios proyectos, se hizo Manaure, Uribia, Uribia 4 vías, Uribia Maicao. Esta que está acá hacia abajo se hizo en el año 79, todavía está en funcionamiento. Esta que está acá arriba, que es Manaure, Uribia, y de Uribia hay otro hacia 4 vías, que es otro proyecto acá, se hizo en el año 2000, todavía están en funcionamiento. ¿Por qué lo hicimos? Porque en esa zona no hay agregados. O se hacían de esta manera o no se hacían. Miren las fotos, esto era un poco, se me quedaron las notas, perdónenme, esto era un poco lo que hacíamos. Miren el suelo que había, miren el suelo, miren el desierto, pues es un desierto con una vegetación un poco agreste, 0 ríos, 0 agua. Un ejemplo, en la zona no hay agua, 1 metro cúbico de agua en la zona vale casi lo mismo que 1 tonelada de cemento. Es decir, nosotros en estos momentos para los proyectos que estamos haciendo, el agua nos toca llevarla desde una ciudad que está más o menos a unos 200 kilómetros porque en la zona no hay agua. Esto es otro proyecto. Entonces, esta que vemos acá es una vía primaria, pero es una vía de muy bajo tránsito. Pero en el país empezaron a dar las concesiones por allá en el año 90, a finales de los 90. Esta es una de esas concesiones de segunda generación, de tercera generación, perdón, una concesión en el año 2000, 2000-2002. Este proyecto concesionado hizo una estabilización con cemento. Todavía está vigente, está funcionando después de 20 años de servicio. Este es otro proyecto concesionado, se hizo en el año 2014. Miren el tipo de suelo. A ese tipo de suelo también se buscó, se analizó bien el suelo, se incorporó cemento y a este particularmente se le aplicó una rodadura asfáltica. Este se hizo, como les digo, en el año 2014, es un proyecto concesionado. Este es una vía a cargo del Estado, pero es una vía primaria no concesionada, de muy bajo tránsito. Lo mismo, miren el tipo de suelo, se ve que hay un pasadizo un poco más elevado, no es una base granular, a ese material le incorporamos cemento y posteriormente se le aplica una rodadura asfáltica. Este es otro proyecto, una vía primaria a cargo del Estado, a cargo del Invías, un material de una mejor calidad, pero también se le incorporó cemento para mejorar su desempeño a largo plazo y mejorar ese desempeño de la estructura y lograr reducir los costos de construcción. Esto es en el departamento de Antioquia. Esto es, perdónenme que no les dije, esto es en el departamento de Bolívar, al norte del país, en la zona costera. Esto es en Antioquia, en la vía que va hacia Urabá, que es el puerto en el Atlántico que tiene el departamento de Antioquia. Estas son unas fotos de los equipos que utilizamos. Estos son vías terciarias, vías campesinas o vías veredales. Esto fue como quedaron. Esto es un proyecto que logramos gestionar entre el año 2017 y 2019. Se hicieron 71 kilómetros, solo un municipio, que es el municipio de Río Negro, intervino casi el 70% de su red vial terciaria utilizando suelo cemento. Estas son unas fotos de cómo quedaron esas vías terciarias y lo que ha sido el fenómeno después de lograr este desarrollo. Esto era un sector rural, pero esto es un municipio que está aproximadamente a 1 hora de Medellín. Después de haber intervenido las vías, lo que se empezó a dar fue, inmediatamente las familias empezaron a construir sus casas, se empezó a dar una dinamización económica creando comercios, restaurantes, y hoy, digamos, el valor de la tierra se ha ido incrementando porque se han empezado a construir parcelas, fincas, entre otros proyectos. Entonces se ha generado una dinámica económica muy importante en esas regiones gracias a la intervención de esas vías terciarias. Estas son fotos del mismo municipio. Estos son otros proyectos que logramos gestionar más o menos entre 2017 y 2019 también. Unas vías
terciarias y secundarias, hicimos cerca de 300 kilómetros, con unos costos muy eficientes. Digamos que en este caso, lo que decía la administración municipal de Río Negro es que con lo que hacía un kilómetro antes de esto, lograba hacer entre 3 y 5 kilómetros de suelo cemento. Y este es el caso de Antioquia, que en Antioquia no logramos llegar a tanto, pero sí, con lo que hacían un kilómetro antes, lograron hacer 2 kilómetros con suelo cemento. Entonces, definitivamente encontramos eficiencias. Estas son unas fotos de referencia que traigo de España, unos caminos forestales. ¿Qué particularidad tienen en estos caminos forestales? Es que no se le aplica una rodadura. Son vías industriales de muy baja frecuencia de tránsito, en el que simplemente se estabilizaba para mejorar el confort en la circulación. Creo que, y por ahí he leído algunos reportes que en Bolivia se han hecho unos unicapa. Es más o menos lo que se hace con los unicapa en Centroamérica. Esto es lo que hacen en España con esos caminos forestales, que simplemente es una estabilización a la que se le incrementa un poco más la cantidad de cemento para que tenga un mejor desempeño la estructura. Estos son otros caminos forestales también en España. Estos son algunos proyectos acá en Colombia, vías terciarias. Un poco cómo es el proceso, digamos que vamos viendo cómo es la distribución de los sacos de cemento. Luego se hace digamos, la distribución del saco, la distribución del cemento, y así quedan esas vías después de hacer la estabilización. Este es un proyecto que hicimos en Honduras, un proyecto propio, Cementos Argos, donde hicimos una estabilización y le aplicamos un tratamiento superficial simple, ni siquiera el doble, un tratamiento superficial simple. Esta foto fue del proyecto después de 5 años y medio de dado al servicio. Esto es un poco lo que logramos. Este es el mismo proyecto de Honduras. Miren la subestructura estabilizada y miren el espesor que tiene esa microrodadura. La función de la microrodadura no es estructural, es simplemente garantizar o mejorar el soporte a la abrasión de esa subestructura. El suelo cemento no es un material que soporte bien la abrasión. Si ustedes ponen un suelo cemento a la acción directa de una rueda de un vehículo, de un camión, se va a abrasionar, se va a disgregar y se va a perder el trabajo. Entonces, esta es una muy buena alternativa porque de esa superficie estabilizada se le aplica este bitumen con una capa de un agregado de 3/8. Y lo que hacemos es que esto lo que nos va a garantizar es que la rueda no nos va a abrasionar la superficie. Y de esa forma le incrementamos la durabilidad a esa intervención. Miren acá la foto, aquí lo logramos ver mejor. Miren la mano, miren el espesor de esa protección bituminosa que se le puso. Y este es el suelo estabilizado con cemento. Este es otro proyecto que hicimos porque entonces vimos en lo que hemos hecho recuento. Vías nacionales de alto tráfico, como es una concesión. Vías nacionales de tránsito más bajo, como fueron los proyectos a cargo del Estado. Vías terciarias, como las que acabamos de ver. Pero también hemos hecho algunas intervenciones en aeropuertos. Esto es la ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Crespo o el aeropuerto de Cartagena. Fue una estabilización con cemento que se hizo en el año 1976. Todavía está el servicio. Estas son fotos de cómo se hizo, miren los equipos de la época. Pero estamos hablando de más de 30 años, casi 40 años y todavía el servicio. Ya voy terminando con estas fotos. Creo que todavía estamos sobre el tiempo. Esto es en Bogotá, el terminal aéreo Simón Bolívar, donde se hace el mantenimiento de los aviones. Miren cómo estaba esta estructura previamente. El riesgo de deterioro de las aeronaves era alto. A eso se le hizo una estabilización con cemento y posteriormente se le aplicaron adoquines de concreto. Todavía está el servicio. Y en puertos, esto es Cartagena, el puerto de Mamonal, y como ese tenemos, no sé, 7, 8 puertos, que lo que han hecho es que han hecho la subestructura en un material tratado con cemento, con unos adoquines de concreto de 10 centímetros y sobre eso se almacenan todos los contenedores. Son algunas fotos de esa experiencia. Entonces, definitivamente, la estabilización con cemento no es una solución para vías terciarias solamente, es una solución para cualquier tipo de infraestructura vial o para cualquier tipo de infraestructura donde se requieran pisos, como es el caso de un aeropuerto o un puerto. Este es el tema del aeropuerto de Manga, año 2006. Digamos que estoy hablando de hace más de 14 años, 16 años y todavía está el servicio sin ningún problema. Eso era lo que les quería compartir. Les agradezco mucho. No sé si tengamos alguna pregunta del público.